entre las estructuras celestes más impactantes jamás observadas. Esta nebulosa destaca por su forma geométrica casi perfecta. A diferencia de la mayoría de las nebulosas, que se forman a través de eyecciones estelares caóticas, su simetría sugiere que fuerzas poderosas, pero precisamente controladas, están moldeando su estructura. Se encuentra a miles de años luz de distancia, asociada con una estrella central luminosa que está experimentando una pérdida de masa significativa. El material circundante forma una compleja red de polvo y gas ionizado, reflejando y dispersando la radiación de una manera que realza su apariencia inusual. Las observaciones en longitudes de onda infrarrojas y ópticas revelan que la estructura está compuesta por lóbulos altamente organizados y anillos ecuatoriales. Estas características sugieren la presencia de un campo magnético intenso o de un compañero binario que influye en la evolución de la estrella. Si hay una estrella secundaria presente, su interacción gravitatoria podría estar esculpiendo el gas en expansión, dirigiéndolo a lo largo de ejes preferidos. Esto explicaría los bordes definidos que se observan en la nebulosa y la aparente ausencia de turbulencias caóticas que normalmente caracterizan a objetos similares. La estrella central probablemente se encuentra en una etapa avanzada de su evolución, ya sea acercándose a una transición a la fase Wolf-Rayet o a su colapso final. El material expulsado al espacio podría ser parte de un proceso más amplio en el que capas de la atmósfera estelar se desprenden con el tiempo, formando nebulosas estructuradas que persisten mucho después de la explosión original. El mecanismo exacto detrás de esta simetría sigue siendo un tema de estudio en curso, con hipótesis que van desde erupciones episódicas causadas por inestabilidades internas hasta una expansión controlada influenciada por un fuerte campo magnético toroidal. El análisis espectroscópico revela que la nebulosa es rica tanto en polvo de silicatos como en compuestos basados en carbono, lo que sugiere interacciones químicas complejas dentro de su envoltura en expansión. La presencia de líneas de hidrógeno y oxígeno ionizados indica exposición a una intensa radiación ultravioleta, que está alterando gradualmente la composición del medio circundante. Estos procesos son fundamentales para enriquecer el medio interestelar con elementos pesados que posteriormente contribuyen a la formación de nuevas generaciones de estrellas y sistemas planetarios. La velocidad del gas en expansión sugiere que la nebulosa ha estado evolucionando durante miles de años, aunque no está claro si ha permanecido estable con el tiempo o si ha experimentado cambios significativos en su estructura. Algunos investigadores proponen que la formación es una ilusión óptica, donde un flujo de salida más cilíndrico o bipolar parece cuadrado debido a nuestro ángulo de visión. Otros argumentan que influencias externas, como un medio interestelar denso o vientos estelares remanentes, pueden estar reforzando su forma al restringir el material a lo largo de planos específicos. Se espera que los telescopios avanzados equipados con espectrógrafos de alta resolución proporcionen datos más precisos sobre la distribución de velocidades del gas y el polvo. Analizando cómo la luz interactúa con diferentes regiones, los astrónomos esperan reconstruir la forma tridimensional de la nebulosa y determinar si la simetría observada es una propiedad inherente o una fase temporal. Si la estrella central se encuentra cerca de un evento de supernova, su nebulosa circundante podría iluminarse dramáticamente cuando la explosión interactúe con el material expulsado, similar a lo que se ha observado en otros sistemas de estrellas masivas. Las comparaciones con otras nebulosas estructuradas sugieren que la pérdida de masa en estrellas masivas sigue patrones más organizados de lo que se pensaba anteriormente. Mientras que las nebulosas planetarias a menudo muestran formas simétricas debido a la expansión de las capas alrededor de estrellas moribundas, este objeto en particular exhibe un nivel de precisión que desafía los modelos convencionales. Si las fuerzas magnéticas desempeñan un papel dominante, podría significar que estructuras similares podrían existir en otros lugares, pero permanecen sin detectar debido a su orientación o distancia con respecto a la Tierra. Las observaciones en infrarrojo también han insinuado la presencia de moléculas orgánicas complejas dentro de la nebulosa, que podrían haberse formado a través de reacciones fotoquímicas desencadenadas por radiación de alta energía. Se cree que estos entornos son cruciales en las primeras etapas del desarrollo de sistemas planetarios,
ya que contribuyen a la formación de compuestos prebióticos que posteriormente se incorporan a las nubes de polvo interestelar. Comprender cómo evolucionan estos materiales en diferentes entornos estelares proporciona información sobre la diversidad química de la galaxia. Las investigaciones futuras se centrarán en mapear el movimiento preciso del gas dentro de la nebulosa y determinar si factores externos están influyendo en su evolución. Si se confirma la presencia de un compañero binario, podría proporcionar más pruebas de que los sistemas de estrellas múltiples son un factor clave en la formación de nebulosas estructuradas. El monitoreo a largo plazo podría revelar sutiles cambios en el brillo o la morfología, lo que indicaría procesos dinámicos en curso que aún no se comprenden completamente. Si la estrella central eventualmente experimenta una supernova, podría transformar la región circundante enviando ondas de choque a través de la nebulosa, desencadenando reacciones secundarias y posiblemente alterando su estructura. El remanente de supernova resultante proporcionaría datos valiosos sobre cómo la pérdida de masa preexistente afecta a las consecuencias de las explosiones estelares. Si se forma una estrella de neutrones o un agujero negro en el núcleo, podría interactuar con el material circundante de maneras que generen emisiones adicionales de alta energía, convirtiéndolo en una posible fuente de ondas de radio o estallidos de rayos X. La precisión de esta formación continúa desafiando los modelos astrofísicos existentes, lo que sugiere que podrían estar en juego mecanismos previamente desconocidos o que la modelación magnética desempeña un papel mucho mayor en la evolución estelar de lo que se suponía. Los próximos telescopios equipados con óptica adaptativa e interferometría proporcionarán una visión más profunda de los procesos que gobiernan la expansión del gas ionizado y la interacción entre la radiación y el polvo dentro de la nebulosa. Si bien su destino final sigue siendo incierto, su importancia como caso de estudio astrofísico es innegable. Ya sea una fase efímera en la evolución estelar o una estructura de larga duración que persistirá durante miles de años, representa una oportunidad rara y valiosa para estudiar las fuerzas que moldean a las estrellas más masivas del cosmos. Las respuestas que contiene podrían refinar nuestra comprensión de cómo evolucionan las estrellas, cómo pierden masa y cómo influyen en el entorno galáctico a lo largo de escalas de tiempo cósmicas. Las fuerzas responsables de dar forma a esta nebulosa siguen siendo un tema de debate, con múltiples mecanismos que podrían estar trabajando en conjunto para mantener su forma sorprendentemente estructurada. La presencia de un denso medio circunestelar sugiere que eventos previos de eyección de masa pudieron haber interactuado con el material circundante, creando frentes de choque que reforzaron la geometría observada. Si los vientos estelares o las erupciones episódicas de la estrella central fueron dirigidos por un compañero invisible, sus efectos podrían haberse acumulado con el tiempo, esculpiendo gradualmente la nebulosa hasta su configuración actual. Los campos magnéticos son otro posible factor que influye en su desarrollo. En algunos entornos astrofísicos de alta energía, la presión magnética puede guiar el gas ionizado a lo largo de rutas preferidas, restringiendo los flujos de salida en chorros colimados o lóbulos simétricos. Si este fenómeno está ocurriendo aquí, podría ayudar a explicar la nitidez de los bordes de la nebulosa y la estructura casi idéntica en lados opuestos de la estrella central. Las observaciones de otros remanentes estelares masivos han demostrado que incluso los campos magnéticos débiles pueden tener un impacto profundo en la dinámica de los flujos de salida, reforzando la idea de que la forma de esta nebulosa podría estar impulsada magnéticamente. La complejidad química del gas circundante añade otra capa de misterio. El descubrimiento de hidrógeno molecular e hidrocarburos aromáticos policíclicos dentro de la nebulosa sugiere que la región ha estado expuesta durante periodos prolongados a radiación ultravioleta, lo que ha llevado a reacciones químicas que producen compuestos orgánicos complejos. Si este material se convierte posteriormente en parte de nubes interestelares, podría contribuir a la formación de planetas o incluso a la química prebiótica en futuros sistemas estelares. Esto resalta el papel de las estrellas evolucionadas no solo como fuentes de elementos pesados, sino también como posibles contribuyentes a la química temprana de los entornos planetarios. La distribución de velocidades del material expulsado también es un factor crítico para comprender la formación de la nebulosa. Si el gas se expande de manera uniforme,
sugeriría que la estrella ha estado perdiendo masa gradualmente durante un periodo prolongado. Sin embargo, si se detectan gradientes de velocidad, con algunas regiones moviéndose más rápido que otras, podría indicar explosiones de energía episódicas, posiblemente vinculadas a un compañero binario oculto o a una inestabilidad interna de la estrella. Los estudios espectroscópicos de alta resolución ayudarán a determinar si la estructura ha permanecido estable o si está evolucionando activamente, con cambios en el brillo o en la morfología que proporcionarían pistas adicionales. Las comparaciones con otros flujos de salida estelares conocidos proporcionan un contexto valioso para interpretar esta estructura. La similitud con las nebulosas planetarias bipolares, que a menudo se forman a partir de interacciones binarias, sugiere que la nebulosa podría representar una etapa temprana de este proceso en un sistema mucho más masivo. Si las futuras observaciones confirman la presencia de un compañero en órbita, podría proporcionar pruebas sólidas de que la binaridad es un factor clave en la formación de nebulosas altamente estructuradas, desafiando los modelos existentes de pérdida de masa en estrellas individuales. La posibilidad de que la estrella central se acerque a una fase terminal de supernova añade una capa adicional de urgencia a la investigación en curso. Si este es un sistema pre-supernova, entonces la nebulosa circundante podría desempeñar un papel crucial en la determinación de las características de la eventual explosión. Un medio circunestelar denso podría influir en la curva de luz de la supernova, produciendo un resplandor prolongado o incluso afectando el tipo de remanente que se forma. Si el colapso del núcleo da lugar a una estrella de neutrones o a un agujero negro, la interacción entre el objeto compacto y la nebulosa circundante podría generar emisiones secundarias, incluidas explosiones de rayos X o de radio de alta energía. Algunos investigadores proponen que esta nebulosa representa una categoría previamente no reconocida de flujos de salida estelares estructurados, distintos tanto de las nebulosas planetarias como de los remanentes de supernova clásicos. Si esto es cierto, podría significar que la pérdida de masa altamente organizada ocurre en más estrellas de lo que actualmente se espera, pero permanece sin detectar en sistemas con ángulos de visión menos favorables. Modelos tridimensionales avanzados, combinados con datos de telescopios de próxima generación, serán necesarios para determinar si existen formaciones similares en otras partes de la galaxia. El monitoreo a largo plazo será esencial para rastrear cualquier cambio en la estructura de la nebulosa. Si se detectan sutiles cambios en el brillo o en la distribución del gas, podría indicar una pérdida de masa continua o interacciones dinámicas dentro del material en expansión. Alternativamente, si la nebulosa permanece sin cambios durante décadas de observación, sugeriría que su formación fue impulsada por un evento pasado en lugar de procesos activos que ocurren en el presente. Cualquiera de los dos escenarios proporcionará información valiosa sobre cómo las estrellas masivas desprenden sus capas exteriores y cómo estas capas evolucionan con el tiempo. El papel de la nebulosa en el panorama astrofísico más amplio se extiende más allá de su entorno inmediato. Si realmente es un ejemplo de un flujo de salida pre-supernova estructurado, podría ayudar a refinar las predicciones para otras estrellas masivas que se acercan al final de sus ciclos de vida. Comprender los procesos que moldean esta formación podría mejorar los modelos de cómo las supernovas interactúan con su entorno, lo que potencialmente llevaría a mejores interpretaciones de los remanentes de supernova históricos observados en toda la galaxia. Las futuras investigaciones se centrarán en descubrir los impulsores subyacentes de la simetría de la nebulosa, ya sean fuerzas magnéticas, interacciones binarias o dinámicas estelares desconocidas. Las próximas misiones y campañas de observación proporcionarán datos cada vez más detallados, ayudando a responder preguntas fundamentales sobre el papel de las estrellas evolucionadas en la formación de la estructura del medio interestelar. Independientemente de los mecanismos responsables, la nebulosa sigue siendo una oportunidad rara e invaluable para estudiar la compleja interacción entre la evolución estelar, la pérdida de masa y las fuerzas físicas que gobiernan el cosmos. A medida que las técnicas de observación continúan mejorando, es probable que emerjan nuevos detalles sobre esta enigmática formación, arrojando luz sobre los mecanismos precisos responsables de su simetría casi perfecta.
El papel de la presión de radiación en la formación del gas en expansión es un área de investigación activa, ya que los intensos vientos estelares podrían estar impulsando el material hacia el exterior a lo largo de caminos bien definidos. Si la estrella está emitiendo energía de manera anisotrópica, con una radiación más fuerte en direcciones específicas, podría estar influyendo en la dispersión del material eyectado en el espacio. Esto podría ayudar a explicar la naturaleza estructurada de la nebulosa, particularmente si las interacciones con un disco de polvo circundante o un campo magnético están reforzando su apariencia geométrica. Independientemente de su destino final, esta nebulosa sigue siendo una de las formaciones más visualmente impactantes y científicamente valiosas para comprender los procesos que ocurren en las etapas finales de la evolución estelar. Ya sea moldeada por la dinámica binaria, campos magnéticos, erupciones episódicas o una combinación de múltiples factores, su existencia desafía las teorías astrofísicas convencionales y ofrece una oportunidad sin precedentes para estudiar los intrincados procesos que gobiernan a las estrellas masivas. Las futuras observaciones sin duda traerán nuevos descubrimientos, profundizando nuestra comprensión sobre cómo estas estructuras cósmicas se forman, persisten y eventualmente se transforman en la próxima generación de fenómenos celestes. Independientemente de su destino final, esta nebulosa sigue siendo uno de los ejemplos más visualmente impactantes y científicamente valiosos de cómo interactúan fuerzas complejas en las etapas finales de la evolución estelar. Ya sea moldeada por la dinámica binaria, los campos magnéticos, las erupciones episódicas o una combinación de múltiples factores, su existencia desafía las teorías astrofísicas convencionales y ofrece una oportunidad sin precedentes para estudiar los intrincados procesos que gobiernan las estrellas masivas. Las futuras observaciones sin duda traerán nuevos descubrimientos, profundizando nuestra comprensión de cómo se forman estas estructuras cósmicas, cómo persisten y cómo finalmente se transforman en la siguiente generación de fenómenos celestes. A medida que las observaciones continúan refinando nuestra comprensión de esta extraordinaria formación, la interacción entre múltiples fuerzas astrofísicas se hace cada vez más evidente. La simetría casi perfecta sugiere que una combinación finamente ajustada de vientos estelares, presión de radiación, dinámica gravitacional y posiblemente confinamiento magnético está en juego. Cada uno de estos factores contribuye a dar forma a la envoltura en expansión de gas y polvo, manteniendo su integridad estructural a lo largo del tiempo. Sigue siendo una incógnita si este nivel de organización es una propiedad inherente de ciertos tipos de flujos estelares o si es una coincidencia rara de condiciones específicas. La espectroscopia infrarroja ha revelado variaciones en la temperatura y densidad de diferentes regiones dentro de la nebulosa, lo que indica que no es una envoltura uniforme, sino más bien una estructura compleja y estratificada. Esto sugiere que han ocurrido múltiples eventos de eyección en diferentes momentos, cada uno añadiendo un nuevo componente a la formación general. Si las erupciones pasadas han sido episódicas, posiblemente reguladas por inestabilidades internas en la estrella central o por interacciones con un compañero en órbita, la nebulosa podría ser un registro en evolución de la historia de pérdida de masa de su progenitor. La detección de elementos ionizados específicos en el gas circundante sugiere que la radiación de alta energía de la estrella central está alterando activamente su composición química. Las regiones expuestas al flujo más intenso de rayos ultravioleta y rayos X exhiben signos de disociación molecular inducida por ionización, mientras que las áreas más protegidas retienen moléculas más pesadas y granos de polvo. Este entorno dinámico proporciona información sobre cómo las estrellas masivas influyen en su entorno, enriqueciendo gradualmente el medio interestelar con elementos forjados en sus interiores. Uno de los principales desafíos para comprender la naturaleza de esta estructura es determinar si su simetría es una característica transitoria o una propiedad a largo plazo. Si es el resultado de una explosión reciente, podría degradarse lentamente con el tiempo a medida que el material en expansión interactúa con fuerzas externas. Por otro lado, si se estabiliza mediante procesos en curso, como un flujo de masa sostenido o un campo magnético persistente, su geometría podría permanecer en gran medida inalterada durante miles de años.
Seguir los sutiles cambios en el brillo y la morfología de la nebulosa en sucesivos periodos de observación será esencial para distinguir entre estas posibilidades. Las comparaciones con otros ejemplos conocidos de nebulosas estructuradas sugieren que las eyecciones de masa organizadas son más comunes de lo que se suponía anteriormente. Sin embargo, el grado de simetría observado aquí es excepcionalmente raro, lo que indica que deben cumplirse condiciones específicas para que surjan tales formaciones. Si en futuras investigaciones se identifican objetos similares en diferentes regiones de la galaxia, se podría proporcionar una base estadística más amplia para comprender con qué frecuencia ocurren estas estructuras y qué factores contribuyen a su desarrollo. Se están utilizando simulaciones numéricas avanzadas para modelar los posibles escenarios de formación de este sistema. Al incorporar variables como la rotación estelar, la pérdida de masa inducida por pulsaciones y las interacciones binarias, los investigadores esperan replicar la estructura observada y determinar qué fuerzas dominan su evolución. Los primeros resultados sugieren que una combinación de rotación estelar rápida y la influencia gravitacional de un compañero podría crear patrones de flujo similares a la forma distintiva de la nebulosa. Si estos modelos resultan precisos, podrían ofrecer una nueva perspectiva sobre el papel de la binaridad en la configuración de los entornos circunestelares. Otro aspecto intrigante es el potencial de variabilidad futura en la estrella central. Si se encuentran las etapas finales de su ciclo evolutivo, una mayor inestabilidad podría provocar eyecciones de masa adicionales o fluctuaciones en la luminosidad. Dichos cambios podrían proporcionar evidencia observacional directa de cómo los procesos estelares en curso están influyendo en la formación. Si ocurre un evento de aumento repentino de brillo, podría ser una señal de una transformación inminente, posiblemente indicando la transición a una fase de Wolf-Rayet o incluso la proximidad de una explosión terminal. Si la estrella finalmente experimenta una supernova por colapso del núcleo, la nebulosa circundante podría desempeñar un papel crítico en la configuración de las secuelas. Un medio preexistente denso podría dar lugar a una explosión inusualmente energética, con ondas de choque que producirían patrones de interacción intrincados dentro de los flujos estructurados ya existentes. Tal evento sería una oportunidad única para observar cómo las estrellas masivas influyen en sus propios entornos de supernova, proporcionando información sobre los procesos que gobiernan las etapas finales de la vida estelar. Los esfuerzos de monitoreo a largo plazo se centrarán en detectar cambios en la velocidad de expansión, los niveles de ionización y las emisiones térmicas dentro de la nebulosa. Cualquier desviación del comportamiento esperado podría indicar influencias desconocidas en juego, revelando potencialmente nueva física que rige los flujos de salida estelares. Con la llegada de observatorios espaciales y terrestres de próxima generación que proporcionarán datos cada vez más detallados, se espera que se obtenga una imagen más clara de esta notable formación. Si esta estructura es un caso excepcional o parte de una categoría más amplia pero subestimada de eyecciones de masa organizadas, su estudio está reformulando las perspectivas sobre cómo las estrellas interactúan con su entorno. Las fuerzas precisas que mantienen su simetría casi perfecta siguen siendo uno de los misterios más fascinantes de la astrofísica moderna, y los futuros descubrimientos podrían proporcionar las piezas faltantes necesarias para desbloquear su verdadera naturaleza. Independientemente de las nuevas revelaciones que surjan, esta nebulosa sigue siendo un impresionante testimonio de la compleja y, a menudo, inesperada belleza de la evolución estelar. La persistencia de una formación tan estructurada plantea cuestiones fundamentales sobre la longevidad de las nebulosas ordenadas y los mecanismos que sostienen su geometría a lo largo del tiempo. Si la simetría observada no es solo un efecto transitorio, entonces deben existir procesos en curso que mantengan activamente su forma precisa. Una posibilidad es que la presión de radiación de la estrella central esté moldeando continuamente el gas en expansión, reforzando las estructuras existentes y evitando su disipación. Si hay un objeto compacto presente dentro del sistema, podría complicar aún más la dinámica de la nebulosa. Un compañero como una estrella de neutrones o un agujero negro podría estar influyendo en el material circundante a través de vientos impulsados por acreción o chorros relativistas.
Estos procesos de alta energía podrían crear estructuras adicionales dentro de la nebulosa, lo que podría explicar regiones de mayor brillo o variaciones de densidad observadas en diferentes longitudes de onda. Si las futuras observaciones detectan emisiones de rayos X o fluctuaciones rápidas en las señales de radio, podrían proporcionar evidencia directa de un remanente compacto que desempeña un papel activo en el sistema. Otro aspecto de interés es si esta nebulosa representa una ruta evolutiva única o si comparte características con otras estructuras conocidas que han sido observadas en diferentes etapas de desarrollo. Si existen formaciones similares pero han pasado desapercibidas debido a ángulos de observación desfavorables, esto podría sugerir que tales eyecciones de masa organizadas son más comunes de lo que se pensaba anteriormente. Un estudio sistemático de nebulosas estructuradas utilizando telescopios de alta resolución podría ayudar a identificar ejemplos adicionales, refinando nuestra comprensión de las condiciones necesarias para su formación. El futuro a largo plazo de la nebulosa sigue siendo incierto, ya que su destino dependerá en gran medida de la evolución de su estrella central. Si la estrella continúa perdiendo masa a un ritmo constante, la estructura circundante podría expandirse gradualmente y desvanecerse a lo largo de miles de años, mezclándose con el medio interestelar. Por otro lado, si la estrella experimenta una transición más dramática, como su colapso en una enana blanca, una estrella de neutrones o un agujero negro, podría dejar atrás un remanente compacto que seguiría interactuando con el material circundante. Si esto conduce a explosiones periódicas de energía, la nebulosa podría experimentar reiluminaciones episódicas, creando un perfil de emisión variable que persistiría mucho después del evento inicial de eyección de masa. Si se produce una supernova dentro de la nebulosa, podría generar uno de los remanentes de explosión más visual y científicamente interesantes jamás observados. La estructura preexistente daría forma a la propagación de la onda de choque de la supernova, creando intrincados patrones de filamentos luminosos y gas ionizado. La explosión resultante podría proporcionar datos valiosos sobre cómo la pérdida de masa antes del colapso del núcleo afecta las propiedades de la supernova en sí, ofreciendo un caso de estudio real para los modelos teóricos de la muerte estelar. Independientemente de su destino final, esta nebulosa sigue siendo una anomalía astrofísica que continúa desafiando la comprensión convencional. Su simetría llamativa, su entorno dinámico y su posible conexión con procesos astrofísicos de alta energía la convierten en un sujeto ideal para un estudio continuo. La combinación de datos observacionales, modelado teórico y futuros avances tecnológicos promete desbloquear nuevos conocimientos sobre los mecanismos responsables de la formación de estas extraordinarias estructuras cósmicas. En el contexto más amplio de la evolución estelar, esta nebulosa destaca la diversidad de caminos que pueden seguir las estrellas masivas a medida que se acercan al final de su ciclo de vida. Ya sea que represente un fenómeno transitorio o una etapa más persistente de pérdida de masa, sirve como un recordatorio de que los procesos que rigen la formación y evolución de los remanentes estelares son más complejos de lo que se asumía anteriormente. A medida que avanza la investigación, cada nuevo descubrimiento nos acercará a comprender las fuerzas fundamentales que moldean los objetos celestes más fascinantes y misteriosos del universo. A medida que se recopilan más datos, las intrincadas dinámicas que gobiernan este flujo estructurado se vuelven más claras, aunque muchos aspectos siguen siendo elusivos. El equilibrio entre la presión del viento estelar, las fuerzas de radiación y las interacciones gravitacionales es delicado, y pequeñas fluctuaciones en cualquiera de estas variables podrían alterar significativamente la morfología de la nebulosa con el tiempo. Si su forma actual se mantiene durante un periodo prolongado, esto sugeriría la presencia de un mecanismo regulador continuo, posiblemente una combinación de ciclos persistentes de pérdida de masa y restricciones externas impuestas por un campo magnético o un compañero binario. Una comprensión más profunda del movimiento interno del gas es crucial para descifrar si la estructura es estática o está evolucionando. Si el gas y el polvo fluyen hacia el exterior a una velocidad uniforme, la nebulosa se está expandiendo simétricamente sin una turbulencia significativa. Sin embargo, si las regiones dentro del flujo de salida exhiben diferencias en la aceleración,
Esto podría indicar que múltiples procesos están actuando simultáneamente. La presencia de corrientes de alta velocidad, por ejemplo, podría apuntar a ondas de choque localizadas donde el material eyectado interactúa con remanentes de pérdidas de masa anteriores. Si la estrella en el centro está girando rápidamente, esto también podría afectar el patrón de eyección de masa. Una rotación rápida altera la forma de la atmósfera estelar, haciéndola más achatada y aumentando la pérdida de masa ecuatorial debido a las fuerzas centrífugas. Esto produciría naturalmente un disco extendido o una estructura toroidal alrededor de la estrella, que podría actuar como un marco guía para la nebulosa en general. Si la rotación es un factor clave, entonces los futuros estudios espectroscópicos de la superficie de la estrella podrían revelar efectos de ensanchamiento Doppler, indicando regiones de velocidad diferencial en su superficie. El papel de los frentes de ionización dentro de la nebulosa es otro aspecto de interés. Si la radiación de la estrella central está excitando continuamente el gas circundante, podría estar formando capas estratificadas donde diferentes elementos se ionizan a distintas profundidades. Esto llevaría a una composición de múltiples niveles donde el hidrógeno, el helio, el oxígeno y elementos más pesados se distribuyen de acuerdo con sus potenciales de ionización. Comprender estos límites de ionización podría proporcionar información sobre hasta qué punto se extiende la influencia de la estrella y si las regiones exteriores de la nebulosa siguen siendo activamente moldeadas por la radiación o si son simplemente estructuras residuales de erupciones pasadas. La posible presencia de filamentos de polvo o nubes moleculares dentro de la nebulosa sugiere que están ocurriendo interacciones complejas entre los elementos en fase gaseosa y las partículas sólidas. Los granos de polvo desempeñan un papel importante en la química astrofísica, actuando como catalizadores para la formación de moléculas al proporcionar superficies donde las interacciones atómicas pueden ocurrir con mayor eficiencia. Si la nebulosa es rica en polvo carbonáceo o silicatos, esto podría indicar que el material de la estrella se está condensando en forma sólida, eventualmente contribuyendo a la materia prima para la formación de futuros sistemas planetarios. Un objetivo clave de la observación es determinar si la nebulosa es ópticamente gruesa o si permite que cantidades significativas de radiación escapen. Si es en gran medida transparente en ciertas longitudes de onda, entonces la luz de la estrella central podría estar escapando en haces dirigidos, influyendo en las nubes interestelares circundantes más allá de los límites inmediatos de la estructura. Esto podría resultar en regiones de emisión tenue detectables en longitudes de onda infrarrojas o de radio, proporcionando pistas sobre cómo la nebulosa interactúa con el entorno galáctico más amplio. Se está explorando también la posibilidad de un halo extendido y tenue alrededor de la estructura principal. Algunas nebulosas exhiben capas externas difusas, donde el gas de menor densidad se va fusionando gradualmente con el medio circundante. Si este sistema sigue un patrón similar, entonces podría poseer una envoltura externa extendida que no es inmediatamente visible en las observaciones actuales, pero que podría revelarse mediante técnicas de imagen de exposición profunda. Si se confirma la presencia de dicho halo, este podría contener material más antiguo de eyecciones de masa previas, proporcionando una visión más completa de la evolución a largo plazo de la estrella. Los estudios futuros de la polarización de la luz dentro de la nebulosa también podrían ayudar a determinar si los campos magnéticos están contribuyendo a su estructura. Si los granos de polvo están alineados a lo largo de un eje preferido, esto podría indicar la presencia de un campo magnético subyacente que está dando forma al flujo de gas ionizado. Un confinamiento magnético fuerte podría explicar por qué el material parece expandirse de manera altamente organizada en lugar de disiparse de manera irregular, como es típico en muchos otros flujos de salida estelares. El monitoreo a largo plazo de la luminosidad y la forma de la nebulosa proporcionará pistas importantes sobre su evolución futura. Si no se observan cambios significativos en las próximas décadas, esto podría sugerir que el sistema ha alcanzado un equilibrio estable, donde las fuerzas internas se contrarrestan entre sí. Sin embargo, si se detectan cambios graduales en la intensidad de la emisión o en las características estructurales, esto podría indicar que la nebulosa sigue experimentando una reconfiguración activa,
impulsada por una pérdida de masa continua o por fuerzas externas que actúan sobre la envoltura en expansión. La imagen infrarroja sigue revelando variaciones en el tamaño y la composición de los granos de polvo, lo que sugiere que el material dentro de la nebulosa está experimentando un procesamiento activo. Algunas regiones parecen contener compuestos carbonáceos más grandes y complejos, posiblemente formados a través de una exposición prolongada a la radiación ultravioleta. Si los granos de polvo dentro de la nebulosa han sido alterados por ciclos repetidos de ionización, pueden exhibir firmas espectrales únicas que podrían servir como marcadores de objetos similares en otras partes de la galaxia. Al identificar los tipos específicos de moléculas presentes, los investigadores pueden determinar si este entorno es propicio para la formación de precursores orgánicos de sistemas planetarios. La estructura térmica de la nebulosa es otro factor crítico para evaluar su estabilidad a largo plazo. Si el gas dentro de ella se está calentando de manera desigual, pueden formarse inestabilidades localizadas, lo que conduciría a cambios estructurales sutiles con el tiempo. Los mapas de temperatura de alta resolución, creados a partir de observaciones en múltiples longitudes de onda, podrían revelar si ciertas regiones se están enfriando más rápidamente que otras, lo que potencialmente establecería las condiciones para la futura condensación de material. Si dentro de la nebulosa se están formando cúmulos densos, estos podrían eventualmente colapsar bajo su propia gravedad, dando lugar a la formación de nuevos objetos estelares. Aunque este sería un resultado inesperado para un sistema de este tipo, aún no puede descartarse por completo. La búsqueda de variabilidad en el brillo de la estrella central sigue en curso. Si la estrella exhibe fluctuaciones periódicas en su luminosidad, esto podría indicar inestabilidades pulsacionales que afectan sus capas externas. Estas variaciones, a su vez, podrían influir en la tasa de pérdida de masa, lo que llevaría a mejoras episódicas en la estructura de la nebulosa. Si se detectan cambios en el brillo, correlacionarlos con cambios observados en los patrones de emisión de la nebulosa podría ayudar a establecer un vínculo directo entre la actividad estelar y la evolución del material circundante. Las capas más externas de la nebulosa son de particular interés, ya que pueden proporcionar un registro de sus primeras etapas de formación. Si se detectan ondas de choque débiles propagándose por los bordes exteriores, esto podría sugerir que la nebulosa todavía se está expandiendo hacia el espacio interestelar previamente no perturbado. Estas ondas de choque podrían estar produciendo filamentos de baja densidad que son difíciles de detectar en longitudes de onda ópticas, pero que podrían revelarse mediante observaciones en radiofrecuencia. Si tales características se confirman, proporcionarían pistas valiosas sobre la dinámica de expansión de la nebulosa y si aún está interactuando activamente con su entorno. Una de las incertidumbres más significativas que quedan por resolver es si esta estructura representa una fase común en la evolución de otras estrellas masivas o si es un caso excepcional. Si existen objetos similares pero aún no han sido identificados, esto podría significar que tales nebulosas son más comunes de lo que se pensaba, pero que han permanecido sin detectar debido a limitaciones observacionales. Búsquedas sistemáticas utilizando telescopios de próxima generación con sensibilidad mejorada en los rangos infrarrojo y de radio podrían revelar si esta estructura es parte de una clase más amplia de flujos estelares que hasta ahora han pasado desapercibidos. Si la nebulosa es realmente un precursor de un evento de supernova, su estructura circundante podría servir como un objetivo de observación único cuando ocurra la explosión. La interacción entre la onda de choque de la supernova y el material circunestelar preexistente podría producir patrones intrincados de emisión, permitiendo a los astrónomos presenciar en tiempo real la compleja interacción entre los remanentes estelares y la evolución de la nebulosa. La posibilidad de estudiar un evento de este tipo brindaría una oportunidad sin precedentes para comprender cómo la pérdida de masa influye en las propiedades de las explosiones de supernova, lo que ayudaría a refinar los modelos de dinámica de colapso del núcleo. El continuo refinamiento de los modelos astrofísicos que incorporan datos observacionales de esta nebulosa conducirá a una mejor comprensión de las fuerzas que moldean los entornos estelares de alta masa. A medida que avancen las capacidades computacionales,
Las simulaciones podrán integrar parámetros físicos cada vez más detallados, lo que permitirá a los investigadores probar diferentes escenarios de formación y compararlos directamente con los datos observacionales. Si emerge una explicación definitiva para la estructura de la nebulosa, no solo resolverá uno de los misterios astrofísicos más intrigantes, sino que también proporcionará un marco para comprender objetos similares que puedan ser descubiertos en el futuro. Independientemente de los nuevos hallazgos que surjan, esta nebulosa sigue siendo un ejemplo convincente de la complejidad de la evolución estelar y la diversidad de estructuras que pueden surgir a partir de procesos aparentemente caóticos. Su estudio continuo proporcionará información valiosa sobre cómo las estrellas interactúan con su entorno, cómo se redistribuye la masa en toda la galaxia y cómo las etapas finales de la evolución estelar dan forma al medio interestelar. Cada nueva observación nos acerca más a descubrir la historia completa detrás de esta notable formación, revelando las formas intrincadas y a menudo inesperadas en que las estrellas dejan su huella en el cosmos. A medida que avanza la investigación, la evolución a largo plazo de esta nebulosa sigue siendo una de las incógnitas más fascinantes. Aún no está claro si su estructura permanecerá estable durante miles de años o si se disipará gradualmente en el medio interestelar circundante. Si las fuerzas que mantienen su simetría se debilitan con el tiempo, los bordes bien definidos podrían comenzar a difuminarse a medida que el gas en expansión se disperse. Sin embargo, si existen mecanismos persistentes de formación, como la pérdida continua de masa estelar, interacciones con campos magnéticos o presión externa de nubes interestelares circundantes, la estructura podría permanecer en gran parte intacta durante un periodo prolongado. Las observaciones en múltiples longitudes de onda continúan refinando nuestra comprensión de la estructura interna de la nebulosa. Las observaciones en radio, por ejemplo, son particularmente útiles para detectar componentes de gas frío que pueden no ser visibles en luz óptica o infrarroja. Si se encuentran cantidades significativas de gas molecular, esto podría indicar que las capas externas de la nebulosa se están enfriando y condensando, lo que podría llevar a la formación de estructuras secundarias, como corrientes filamentosas o regiones de alta densidad localizadas. Si se confirman estas estructuras, proporcionarían más evidencia de interacciones en curso entre los eyecta estelares y el entorno circundante. La distribución de elementos más pesados dentro de la nebulosa también es un punto de interés. Si materiales enriquecidos como oxígeno, nitrógeno y carbono están concentrados en regiones específicas, esto podría sugerir que las diferentes capas de gas se están expandiendo a distintas velocidades o que los frentes de ionización localizados están influyendo en los procesos químicos. Un análisis espectral detallado podría revelar si estos elementos fueron producidos en ciclos anteriores de fusión nuclear dentro de la estrella central o si son el resultado de una nucleosíntesis más reciente en una atmósfera estelar inestable. Otro factor crucial para comprender la evolución de la nebulosa es determinar si está interactuando con flujos de gas externos provenientes de otras fuentes estelares cercanas. Si la región alrededor de la nebulosa contiene estrellas masivas adicionales que están perdiendo material, sus flujos de salida podrían estar influyendo en la expansión y forma de la estructura. Esto sugeriría que la simetría de la nebulosa no está dictada únicamente por las propiedades de la estrella central, sino que también está afectada por su entorno galáctico. Si se detectan tales interacciones, podrían proporcionar nuevas perspectivas sobre cómo las estrellas masivas moldean su entorno a una escala mayor. La cuestión de si la estrella central realmente está sola sigue sin resolverse. La posibilidad de un compañero binario no visible sigue siendo explorada a través de mediciones precisas de velocidad radial y campañas de imagen de alta resolución. Si un objeto compacto, como una estrella de neutrones o una enana blanca, está orbitando dentro del sistema, sus efectos gravitacionales podrían estar contribuyendo a la forma organizada del material circundante. Un escenario binario también podría explicar eventos periódicos de eyección de masa, lo que sería consistente con la apariencia en capas de algunas regiones dentro de la nebulosa. La alineación de la estructura con posibles campos magnéticos galácticos es otro factor bajo examen. Si la forma de la nebulosa está influenciada por interacciones magnéticas a gran escala, esto sugeriría que no es un fenómeno aislado,
sino parte de una red más amplia de procesos astrofísicos interconectados. Si futuras mediciones detectan signos de influencia magnética externa, esto podría respaldar la idea de que los flujos estelares estructurados no están dictados únicamente por la dinámica interna, sino que pueden ser modificados por fuerzas extrínsecas que actúan a escala galáctica. Si esta nebulosa eventualmente sufre una transformación debido a una explosión de supernova, el remanente resultante podría proporcionar una oportunidad única para observar cómo un flujo estructurado preexistente interactúa con una onda de choque de alta energía. Un evento de este tipo probablemente produciría un remanente de supernova asimétrico, donde el material en expansión encontraría regiones densas en algunas direcciones mientras se escaparía con mayor libertad en otras. Esto generaría un patrón de emisión altamente complejo, proporcionando datos valiosos sobre cómo la materia circunestelar influye en el resultado de eventos de colapso del núcleo. Incluso si una supernova no ocurre en un futuro cercano, la evolución gradual de la nebulosa ofrecerá información importante sobre cómo continúa la pérdida de masa en los sistemas estelares en etapas finales. Las observaciones a largo plazo rastrearán cambios en su brillo, tasa de expansión y propiedades espectrales, revelando si la estructura se está dispersando gradualmente o si permanece dinámicamente activa. Si la nebulosa continúa exhibiendo estabilidad a lo largo del tiempo, esto podría desafiar las teorías existentes sobre la eyección de masa y sugerir que están en juego mecanismos de estabilización previamente no reconocidos. Los telescopios del futuro, especialmente aquellos diseñados para espectroscopía de alta resolución y estudios de polarización, serán fundamentales para desentrañar los detalles más finos de la composición y el movimiento de la nebulosa. Al estudiar las variaciones en la emisión a través de diferentes regiones, los astrónomos pueden determinar si fuerzas específicas, como ondas de choque localizadas o diferencias en la presión de radiación, están influyendo en su evolución. Estas observaciones ayudarán a construir un modelo más completo sobre cómo se desarrollan y persisten los flujos estelares masivos. Esta nebulosa sigue siendo un caso de estudio notable para la astrofísica, no solo por su apariencia impresionante, sino también por las numerosas preguntas sin respuestas sobre su origen, estabilidad y destino final. Ya sea que represente un fenómeno raro o una etapa pasada por alto en la evolución estelar, desafía las suposiciones convencionales e invita a una mayor exploración sobre la complejidad de los sistemas de estrellas masivas. Cada nueva observación nos acerca a una comprensión completa de las fuerzas que moldean el cosmos, demostrando que incluso en una era de tecnología astronómica avanzada, el universo sigue revelando misterios que amplían los límites del conocimiento humano. A medida que avanza el estudio de esta nebulosa estructurada, su importancia se extiende más allá de su formación inmediata, insinuando procesos astrofísicos más amplios que rigen los ciclos de vida de las estrellas masivas. La estabilidad a largo plazo de su forma sugiere que la eyección de masa ocurre de manera controlada, posiblemente influenciada por una combinación de presión de radiación, efectos rotacionales y restricciones externas impuestas por un marco galáctico más grande. El grado en que estas fuerzas interactúan sigue siendo una cuestión abierta, pero cada nuevo conjunto de datos observacionales refina nuestra comprensión de los mecanismos en juego. Las mediciones espectroscópicas recientes han revelado variaciones en los niveles de ionización en diferentes regiones de la nebulosa, lo que sugiere que la radiación de la estrella central no se distribuye uniformemente. Esto podría indicar que la estrella está experimentando emisiones moduladas por la rotación, donde diferentes partes de su superficie emiten intensidades variables de radiación ultravioleta y de rayos X con el tiempo. Si es así, la asimetría en la emisión de radiación podría estar influyendo en la distribución de densidad del gas circundante, reforzando la forma estructurada al ionizar preferentemente ciertas áreas mientras deja otras relativamente inalteradas. La búsqueda de un compañero binario sigue siendo un esfuerzo en curso, con estudios continuos de velocidad radial y campañas de imágenes de alta resolución que buscan detectar cualquier influencia gravitatoria sutil que sugiera la presencia de un objeto secundario en órbita. Si un remanente compacto, como una estrella de neutrones o una enana blanca, está oculto dentro del sistema, podría estar impulsando flujos de salida periódicos a través de interacciones de transferencia de masa.
Incluso si no se encuentra evidencia directa de una estrella secundaria, la posibilidad de interacciones pasadas con un compañero ahora fusionado sigue siendo una explicación plausible para el patrón de eyección estructurado. Las simulaciones magnetohidrodinámicas sugieren que, si hay campos magnéticos presentes dentro de la nebulosa, podrían estar actuando como una fuerza estabilizadora, guiando el plasma ionizado a lo largo de caminos específicos y evitando que la estructura se disperse caóticamente. Si se confirma, esto proporcionaría nuevas perspectivas sobre cómo las configuraciones magnéticas a gran escala contribuyen a la formación de remanentes estelares altamente organizados. Los futuros estudios de polarización serán cruciales para determinar si los granos de polvo alineados o las firmas de emisión sincrotrón indican la presencia de modelado magnético. El descubrimiento de compuestos moleculares en regiones específicas de la nebulosa proporciona más evidencia de evolución química en curso. La identificación de moléculas ricas en carbono, posiblemente incluidos compuestos orgánicos complejos como hidrocarburos aromáticos policíclicos, sugiere que la nebulosa no es simplemente un remanente estelar pasivo, sino un entorno químico dinámico donde la radiación de alta energía está alterando continuamente las estructuras moleculares. Esto tiene implicaciones para el estudio del enriquecimiento del medio interestelar, ya que tales nebulosas pueden actuar como fuentes de material prebiótico que eventualmente contribuyen a la formación de sistemas planetarios. Otro aspecto bajo investigación es la estructura térmica del gas y el polvo dentro de la nebulosa. Si se detectan gradientes de temperatura, esto podría indicar efectos de calentamiento localizados causados por ondas de choque o regiones donde la radiación de alta energía está penetrando más profundamente en las capas en expansión. Al mapear estas variaciones de temperatura a través de diferentes bandas espectrales, los astrónomos pueden comprender mejor si la nebulosa está experimentando un proceso de enfriamiento constante o si ciertas regiones están siendo recalentadas repetidamente por influencias externas. Los esfuerzos de monitoreo a largo plazo tienen como objetivo determinar si la nebulosa exhibe cambios sutiles con el tiempo. Si se detectan cambios a pequeña escala en el brillo o la morfología, podrían señalar interacciones en curso con nubes de gas externas o variabilidad estelar interna que influye en el material circundante. Si, por otro lado, la estructura permanece en gran medida sin cambios durante décadas, implicaría que las fuerzas que mantienen su forma son notablemente estables, desafiando los modelos tradicionales de evolución nebular. Las implicaciones más amplias de esta investigación se extienden al estudio de poblaciones de estrellas masivas en diferentes entornos galácticos. Si se descubren otras nebulosas estructuradas similares, esto sugeriría que no se trata de un fenómeno aislado, sino de una fase recurrente en la evolución tardía de ciertos tipos de estrellas. Encuestas sistemáticas utilizando telescopios de próxima generación podrían revelar si existen otros ejemplos, proporcionando evidencia estadística para respaldar nuevos marcos teóricos. Si esta nebulosa finalmente evoluciona hacia un remanente de supernova, proporcionará una oportunidad única para observar cómo un medio circunestelar estructurado interactúa con una explosión energética. La onda de choque de supernova resultante se propagaría a través de los flujos de salida preexistentes, creando patrones de emisión intrincados y potencialmente llevando a dinámicas de expansión asimétricas. Un evento de este tipo sería invaluable para refinar los modelos de supernovas de colapso del núcleo y sus interacciones con el material circundante. Independientemente de su trayectoria futura, esta nebulosa sigue siendo uno de los rompecabezas astrofísicos más fascinantes de los últimos tiempos. Su estructura altamente ordenada desafía las expectativas convencionales, lo que lleva a una reevaluación de los procesos que rigen la pérdida de masa estelar y la organización de los flujos de salida. Ya sea moldeada principalmente por interacciones binarias, confinamiento magnético, vientos impulsados por radiación o una combinación de múltiples fuerzas, ofrece una oportunidad sin precedentes para estudiar la interacción entre la evolución estelar y la dinámica nebular. La investigación continua de este sistema contribuirá a una comprensión más profunda de los principios fundamentales que dan forma a las estructuras celestes, desde los granos de polvo más pequeños hasta las formaciones galácticas a gran escala. Cada descubrimiento agrega otra capa de complejidad a nuestra comprensión del cosmos,
demostrando que, incluso en una era de capacidades de observación avanzadas, la naturaleza continúa sorprendiendo y desafiando nuestros marcos teóricos. La nebulosa sigue siendo un faro de curiosidad científica, invitando a una exploración más profunda de los mecanismos ocultos que rigen la vida y la muerte de las estrellas en todo el universo. A medida que avanza la investigación sobre esta notable nebulosa, continúa sirviendo como un laboratorio astrofísico clave, revelando la interacción de múltiples fuerzas que gobiernan la evolución de las estrellas masivas. Su simetría casi perfecta, estabilidad a largo plazo y composición química compleja desafían los modelos tradicionales de pérdida de masa estelar y dinámica nebular. Si bien la mayoría de las nebulosas se forman a través de procesos caóticos, esta estructura sugiere un nivel de organización difícil de explicar mediante mecanismos estándar. La persistencia de su forma implica que deben estar en funcionamiento fuerzas autorreguladoras que refuercen su geometría con el tiempo y eviten que se disipe en una nube amorfa. Uno de los aspectos más intrigantes de este sistema es su posible conexión con fenómenos astrofísicos más amplios. Si la nebulosa está moldeada por un mecanismo de retroalimentación previamente desconocido, podría ofrecer información sobre cómo los campos magnéticos a gran escala, las interacciones binarias y las colisiones de vientos estelares contribuyen a la evolución nebular. Algunos investigadores proponen que, si la estrella está girando a altas velocidades, las fuerzas centrífugas podrían estar influyendo en la forma en que el material es expulsado, generando un patrón de flujo anisotrópico. Esto podría explicar por qué las eyecciones de masa parecen canalizarse a lo largo de ejes específicos en lugar de expandirse esféricamente, como es común en muchos sistemas estelares evolucionados. Los estudios en el infrarrojo han revelado que la composición del polvo dentro de la nebulosa no es uniforme, con ciertas regiones que muestran concentraciones mejoradas de moléculas complejas. Esto sugiere que la nebulosa no es solo una estructura pasiva, sino un sitio activo de evolución química, donde la radiación de alta energía desencadena reacciones que modifican el paisaje molecular con el tiempo. La detección de compuestos basados en carbono, incluidos grandes hidrocarburos aromáticos policíclicos, PAHs, insinúa una posible conexión entre los entornos nebulares y la formación de moléculas prebióticas en el espacio. Si las condiciones dentro de la nebulosa son similares a las que se encuentran en discos protoplanetarios, podría proporcionar pistas sobre las primeras etapas de la formación de sistemas planetarios y cómo el material orgánico se distribuye a lo largo de la galaxia. Otra vía de investigación implica mapear la tasa de expansión de las capas exteriores de la nebulosa. Si la velocidad del gas varía en diferentes regiones, podría sugerir que se produjeron múltiples eventos de eyección de masa en distintos momentos, cada uno contribuyendo a la estructura en capas. Al analizar los desplazamientos Doppler en las líneas espectrales del gas ionizado, los astrónomos pueden reconstruir el movimiento tridimensional del material dentro de la nebulosa, determinando si está experimentando una expansión uniforme o si las fuerzas internas están modificando su trayectoria. Si se detectan desviaciones de los modelos de expansión estándar, podría proporcionar evidencia de interacciones en curso con un compañero no detectado o una fuente de presión externa que esté moldeando el flujo de salida. También se está explorando la posibilidad de que la nebulosa forme parte de una estructura galáctica a mayor escala. Si la región circundante contiene otros remanentes de actividad estelar pasada, esto podría indicar que el sistema está incrustado dentro de un denso cúmulo estelar, donde múltiples estrellas masivas han contribuido a dar forma al entorno. En este caso, la nebulosa no sería una formación aislada, sino parte de una red de procesos astrofísicos interconectados, en los que las interacciones entre diferentes flujos de salida estelares han creado patrones complejos de gas y polvo. Detectar tales conexiones podría proporcionar información valiosa sobre cómo las estrellas masivas influyen colectivamente en la estructura de sus galaxias anfitrionas, contribuyendo al enriquecimiento del espacio interestelar con elementos más pesados y estimulando la formación de nuevas estrellas. Otra cuestión crítica es si la nebulosa se encuentra en una fase estable o transicional. Si permanece inalterada durante largos periodos, sugeriría que las fuerzas que la moldean son autosostenibles, manteniendo su geometría en escalas de tiempo extendidas. Sin embargo,
Si se observan cambios sutiles en el brillo o la morfología, podría indicar que la nebulosa está evolucionando dinámicamente, ya sea a través de interacciones continuas con su estrella central o mediante una dispersión gradual en el medio interestelar. El monitoreo de estos cambios a lo largo del tiempo ayudará a determinar si la nebulosa es un fenómeno de larga duración o si representa una etapa efímera en la evolución tardía de su progenitor. Si se produjera una supernova dentro de la nebulosa, proporcionaría una oportunidad sin precedentes para estudiar cómo una explosión se propaga a través de un medio circunestelar altamente estructurado. A diferencia de los remanentes de supernova típicos, que a menudo se expanden en entornos relativamente difusos, este sistema presentaría una estructura preexistente compleja que podría influir drásticamente en la dinámica de la onda de choque resultante. La interacción entre la explosión y la nebulosa podría generar patrones de eyección asimétricos, curvas de luz inusuales o la formación de estructuras filamentosas intrincadas a medida que el gas ionizado colisiona con regiones más densas de polvo. Si un evento de este tipo fuera observado en tiempo real, proporcionaría datos invaluables sobre cómo las estrellas masivas terminan sus vidas y cómo sus entornos circundantes moldean las etapas finales de su evolución. La presencia de campos magnéticos fuertes dentro de la nebulosa sigue siendo una incógnita, pero si se confirma, podría proporcionar una pieza clave para explicar su estructura. Si el gas expulsado está interactuando con una región magnetizada externa, podría estar siguiendo líneas de campo que dictan su movimiento y alineación. Los estudios de polarización de alta resolución serán esenciales para determinar si la simetría observada es el resultado de un confinamiento magnético, lo que ofrecería nuevas perspectivas sobre cómo los campos magnéticos cósmicos a gran escala influyen en la dinámica nebular. En última instancia, la continua investigación de esta nebulosa puede redefinir nuestra comprensión de los mecanismos que regulan la evolución de las estrellas masivas y sus interacciones con el medio interestelar. Cada nueva observación revela una capa adicional de complejidad en su estructura y evolución, lo que refuerza su importancia como un laboratorio astrofísico excepcional para estudiar los procesos que moldean el universo. El futuro de la investigación sobre esta nebulosa implicará estudios más profundos de su composición química, distribución de velocidad e interacciones con su entorno. Instrumentos avanzados como el Telescopio Espacial James Webb, JWST, el Extremely Large Telescope, ELT, y el Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array, ALMA, permitirán a los astrónomos explorar con mayor detalle su estructura molecular y atómica, revelando aspectos que antes estaban fuera del alcance de la tecnología observacional. Al combinar datos de múltiples longitudes de onda, desde radio hasta rayos X, los investigadores podrán construir un modelo integral de la evolución de la nebulosa, identificando las fuerzas responsables de su formación y prediciendo su destino a largo plazo. Esta nebulosa sigue siendo uno de los ejemplos más extraordinarios de cómo la pérdida de masa estelar puede generar estructuras altamente organizadas en el espacio. Ya sea que su simetría sea producto de dinámicas binarias, modelado magnético, presión de radiación o una combinación de estos factores, su existencia desafía las teorías convencionales sobre cómo las estrellas interactúan con su entorno. Si forma parte de una clase más amplia de nebulosas estructuradas que aún no han sido plenamente reconocidas, podría llevar a una revisión de los modelos actuales de evolución estelar, destacando procesos previamente no considerados que influyen en las etapas finales de la vida de una estrella. Independientemente de los descubrimientos futuros, esta nebulosa representa un ejemplo impactante de la complejidad de los sistemas astrofísicos. Demuestra que, incluso en una era de tecnología astronómica altamente avanzada, la naturaleza sigue presentando enigmas que desafían explicaciones simples. Su estudio no solo profundizará nuestra comprensión de los flujos estelares individuales, sino que también contribuirá a una visión más amplia de cómo las estrellas moldean las galaxias en las que residen. Cada nueva observación nos acerca un paso más a desentrañar los misterios de esta extraordinaria formación, reforzando la idea de que el cosmos es mucho más intrincado y dinámico de lo que jamás imaginamos. A medida que nuestra comprensión de esta enigmática nebulosa se profundiza,
queda cada vez más claro que su importancia trasciende a una única estructura notable. Es un testimonio de las fuerzas complejas que rigen la evolución estelar, desafiando teorías existentes y planteando nuevas preguntas sobre cómo las estrellas masivas interactúan con su entorno. Ya sea que su estructura sea el resultado de interacciones binarias, modelado magnético, vientos impulsados por radiación o la combinación de múltiples fuerzas, representa un caso de estudio invaluable en astrofísica. El futuro de la investigación sobre este sistema dependerá de una combinación de avances observacionales y teóricos. Con la próxima generación de telescopios, incluidos el JWST-ELT, el Square Kilometre Array, SK, y futuros observatorios de rayos X, los astrónomos podrán profundizar en la composición química de la nebulosa, la distribución de su velocidad y la posible presencia de campos magnéticos. Estudios de polarización de alta resolución determinarán si influencias magnéticas externas están dando forma a su estructura, mientras que la espectroscopia de múltiples longitudes de onda refinirá nuestra comprensión de su dinámica térmica y complejidad molecular. Si se detectan variaciones en el brillo, tasas de expansión o niveles de ionización a lo largo del tiempo, podrían proporcionar pruebas clave de interacciones en curso dentro del sistema. Otra vía de exploración radica en la búsqueda de objetos similares en otras partes de la galaxia. Si se descubren otras nebulosas con una simetría y estructura comparables, podría indicar que esta no es una anomalía única, sino parte de una clase más amplia de flujos de salida estelares organizados que antes no se habían reconocido. Estudios sistemáticos utilizando técnicas de imagen de campo profundo podrían revelar ejemplos adicionales, ayudando a establecer las condiciones necesarias para la formación de estas estructuras. Sin embargo, si no se encuentran otras nebulosas similares, se reforzará la naturaleza excepcional de esta nebulosa, lo que la convertirá en una prioridad para estudios continuos. El monitoreo a largo plazo será crucial para determinar el destino final de la nebulosa. Si permanece estable durante siglos, sugeriría que las fuerzas que mantienen su forma son autosostenibles, lo que podría revelar nuevas leyes de la física relacionadas con la pérdida de masa en estrellas evolucionadas. Sin embargo, si comienza a cambiar, ya sea por disipación gradual, interacción con el medio interestelar o la influencia de una onda de choque externa, se podría presenciar una fase transitoria en la evolución de un remanente estelar. Si ocurre un evento de supernova dentro de esta estructura, la onda de choque resultante podría interactuar con la nebulosa preexistente de una manera nunca antes observada, proporcionando información sin precedentes sobre cómo las estrellas masivas moldean su entorno antes y después de sus explosiones finales. En última instancia, esta nebulosa nos recuerda que, incluso con instrumentación astronómica avanzada y modelos teóricos sofisticados, el universo sigue albergando misterios que desafían nuestra comprensión. Es un desafío para la física estelar, un catalizador para nuevos descubrimientos y una ventana a los procesos dinámicos y complejos que dan forma al cosmos. A medida que la tecnología avanza y se disponen de nuevos datos, cada observación nos acerca más a desbloquear la historia completa de esta extraordinaria formación, asegurando que su legado perdure como uno de los enigmas astrofísicos más intrigantes de nuestra era. Ya sea que permanezca como una estructura estable y bien definida en el cosmos o que experimente una transformación drástica en los próximos siglos, su estudio seguirá inspirando curiosidad, ampliando los límites de la investigación astrofísica y expandiendo nuestro conocimiento sobre las fuerzas fundamentales que gobiernan el universo.